historia que vas a escuchar no trata de fantasmas que se asoman por gusto, sino de un lugar donde el aire pesa, la fe se queda sin voz y la muerte aprende a imitarlo vivo con una paciencia enferma. Trata de un hombre correcto, de esos que no negocian su conciencia, arrojado a una casa demasiado grande para estar vacía y demasiado vieja para seguir guardando silencio. Trata de una funeraria que no solo conserva cuerpos, sino ecos, hábitos, risas que no deberían volver, y un dolor que se mueve cuando nadie mira. Y trata de una advertencia, simple, brutal, imposible de olvidar. Aquí no te encontrará Dios. Antes de empezar, suscríbete ahora mismo al Laboratorio del Terror y activa la campana de notificaciones, porque estas historias no solo se escuchan, se quedan contigo. Si te gustan los relatos donde lo cotidiano se rompe sin avisar y lo inexplicable se arrastra desde las grietas, este canal es tu lugar. Suscribirte y activar la campana es la forma de asegurarte de no perderte la siguiente parte cuando la oscuridad vuelva a llamar. Ahora sí, apaga las luces si te atreves, porque lo que viene no respeta puertas, ni rezos, ni promesas. La versión completa de este caso siempre empieza igual, con una casa enorme que parece mirar de vuelta, y con la sensación de que en sus pasillos hay algo que aprende tus pasos. No era una casa cualquiera. Era una funeraria antigua en un pueblo donde los muertos tenían una rutina fija y donde todos sabían que, tarde o temprano, terminarían entrando por esas puertas. Aún sin conocerla, bastaba imaginarla para sentir la madera vieja crujir con un quejido que no era del viento, y para oler el polvo mezclado con flores marchitas y químicos que intentan mentirle la carne. Cuando alguien te dice que todos los muertos del lugar pasaron por allí, no te está contando un dato, te está entregando una llave que abre una idea, la de un sitio empapado de despedidas. Mi padre no llegó buscando misterio, llegó buscando trabajo, y esa diferencia lo hace más trágico. Había nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y por su oficio vivió cambiando de estado, como quien cambia de piel, siempre cargando una moral estricta y un amor terco por su familia. Era de esos cristianos que de verdad creen, no de palabra, sino de actos, y por eso en Navidad no solo traía regalos para sus hijos, también para los niños vecinos que no tenían nada. Mientras nosotros nos alejábamos poco a poco de la religión, él se aferraba como si su fe fuera el último tablón de una casa en incendio. El problema empezó cuando lo enviaron a un lugar donde la corrupción no se escondía, se presumía. Apenas llegó, sus propios compañeros lo abordaron con un fajo de billetes y una advertencia disfrazada de bienvenida, como si el soborno fuera un saludo oficial. Mi padre se negó, y esa negativa no fue solo un acto de dignidad, fue una sentencia que alguien anotó en silencio. Estuvo a punto de denunciarlo, pero un amigo dentro de la corporación le suplicó que no lo hiciera, no por cobardía, sino por supervivencia, y así, a los pocos días, renunció como quien se arranca un uniforme que ya no protege, y se quedó con la vergüenza amarga de tener que volver a casa de sus padres. Volvimos a Tamaulipas con los abuelos, y él se apagó un poco, porque siempre había sido el que ayudaba, no el que pedía. En medio de ese desánimo llegó una noticia desde lejos. Su hermana menor vivía en Nueva Orleans con su esposo, y podían conseguirle un trabajo de seguridad. La oferta era real, pero tardaba. 2 meses que para nosotros eran una eternidad, una cuenta regresiva donde el hambre no espera. Entonces apareció una alternativa. Una conocida del esposo de mi tía tenía un lugar donde mi padre podía trabajar haciendo mantenimiento, con la ventaja de dormir allí sin pagar renta y enviar casi todo lo que ganara. Mi padre aceptó sin investigar demasiado, porque cuando la necesidad te empuja, uno confunde urgencia con destino. Cruzó a Estados Unidos y tomó un autobús hacia un poblado cercano a Nueva Orleans, un nombre pequeño para un miedo grande. La llamada que le hizo mi madre ese día todavía suena en mi memoria, porque ella se reía
como si el temor de mi padre fuera una exageración simpática. La casa donde trabajaría era enorme, de esas que parecen sacadas de películas de plantaciones, con un porche amplio y una fachada que se siente demasiado quieta. Pero no era solo una casa antigua, era una casa funeraria, una de esas donde el duelo no se visita, se habita, y donde la gente entra en silencio y sale rota. A mi madre le pareció una anécdota rara, a mi padre le pareció una mala idea que ya era tarde para deshacer. La primera noche hubo una familia de ascendencia mexicana velando a una señora, y pidieron quedarse hasta la madrugada como se acostumbra en nuestra tierra. La dueña no lo permitió y ordenó que volvieran por la mañana con una frialdad que no era profesional. Era otra cosa, como si temiera la noche más que la muerte. Cuando ella se fue, la familia le pidió a mi padre quedarse hasta medianoche, y él accedió, no por valentía, sino por gratitud, porque la compañía en un lugar así se vuelve un amuleto. Aún así, cuando el reloj se acercó al final, mi padre sintió el peso de apagar luces en un edificio tan grande, como si con cada interruptor cerrara una puerta que no debería tocar. En la sala de velación, el cuerpo de la anciana seguía allí, inmóvil, y mi padre tuvo que cerrar esa puerta sabiendo que detrás quedaba algo que ya no respira, pero que aún ocupa espacio. Al fin se metió al cuartito donde dormiría y apenas cerró escuchó el quejido débil de una mujer, apagado, lejano, como si la casa suspirara desde sus entrañas. Abrió la puerta de inmediato y el sonido se desvaneció, como si se hubiera escondido al sentirse observado, lo cual lo asustó más que si hubiera continuado. No había vecinos cerca ni casas contiguas a pocos metros, y ese dato le clavó una aguja fría en el pensamiento, porque entonces el quejido no tenía un lugar lógico donde nacer. Volvió a escucharlo ahora más claro y el miedo le subió como una fiebre que no se puede bajar respirando hondo. Caminó hacia la sala de velación como quien camina hacia una confesión que no quiere hacer. No se atrevió a abrir las puertas de madera, solo pegó el oído, contuvo el aire y le pidió a su fe que le diera una explicación. Por unos segundos no se oyó nada, y en ese silencio casi se convenció de que todo había sido su imaginación, una mala pasada de la soledad. Entonces escuchó pasos dentro, pasos lentos, como de alguien que se mueve con cuidado entre flores y sombras. Se despegó de la puerta y comenzó a orar, porque en su cabeza algo insistía en que ese lugar no era bueno, como si una alarma antigua hubiera despertado en su pecho. Los pasos se alejaron hacia el otro extremo del salón, y eso, en lugar de calmarlo, lo descompuso, porque todo estaba cerrado, asegurado, revisado por él mismo en su primer día. Luego los pasos continuaron por fuera, sobre la madera del porche, ese porche amplio que cubría la parte frontal de la casa y parecía un recibidor para visitantes que nadie había invitado. Mi padre intentó pensar que era un familiar que entró sin permiso, que violó un seguro para ver a la difunta, cualquier explicación humana que pudiera sostenerse, pero entonces se encendieron las luces con sensor de movimiento y el quejido sonó con una claridad brutal, allí afuera, en el porche, sin duda alguna. Mi padre no era cobarde, pero esa noche solo pudo caminar de regreso al cuarto, cerrar, agradecer que no había ventana y llorar hasta quedarse dormido. Por la mañana llegó la propietaria y mi padre intentó explicar que había ocurrido algo raro, una mala noche, un sonido que no cuadraba. Ella sonrió con una tranquilidad que no era consuelo, era costumbre, y le preguntó si ya había oído jugar a la casa con él. Mi padre se quedó helado, porque esa frase no era de alguien que no cree, era de alguien que ya se rindió a entender. La doña fingió confusión por un instante y le soltó una explicación absurda, que era el sonido de la casa, que se acostumbraría. Mi padre supo que esa respuesta no tenía sentido, pero también supo que no tenía opción, porque ese trabajo era su puente, y sin él solo quedaba la nada. Durante los días siguientes mi padre se dormía temprano, o al menos lo intentaba, después de orar con tapones en los oídos como si pudiera sellar la realidad. Los sonidos seguían, murmullos, risas, pláticas lejanas, ruidos normales que en cualquier otra casa serían parte de la vida,
pero allí, sin nadie alrededor, se convertían en prueba de que algo se movía donde no debía. Lo que más lo aterraba no era una aparición clara, era esa insistencia de lo cotidiano deformado, como si la casa imitara a la gente para que te confíes. En ese ambiente apareció un hombre mayor, negro, que acudía varios días a la semana para ayudar, el antiguo encargado de mantenimiento ya jubilado, a quien todos llamaban abuelo. Mi padre y él hablaban como podían, poco inglés, poco español, pero la serenidad del viejo le servía a mi padre como ancla. Una noche ya tarde reparaban el barandal de las escaleras hacia el sótano cuando llegó una familia a hablar con la dueña por un fallecido cercano. Desde las escaleras, mi padre escuchaba los lamentos de los adultos devastados y al mismo tiempo la risa de un niño que correteaba sin entender la gravedad, como si la tristeza no tuviera permiso de tocarlo. El abuelo salió a su camioneta por una herramienta y mi padre, solo por un momento, se asomó al sótano por curiosidad. Allí abajo había ataúdes y objetos antiguos, adornos de otras épocas, pedazos de hogares que ya no existen, y esa mezcla de historia ajena le erizaba la piel. Entonces la puerta del sótano se abrió y el niño bajó corriendo, riendo, como si hubiera encontrado un parque secreto debajo de la muerte. Mi padre corrió hacia las escaleras para impedirlo, pero el niño fue más rápido, se metió entre los ataúdes y siguió riendo, escondiéndose detrás de madera y polvo. Mi padre le gritaba que saliera, que no debía estar allí, pero no lograba explicarse en inglés, y la impotencia le hacía sentir que el lugar se reía con el niño. Escuchaba cómo el pequeño movía cosas, tocaba objetos que no debían tocarse, y cada ruido parecía un pecado contra el silencio del sótano. Desesperado, mi padre le gritó a la dueña, y desde arriba ella respondió en español con una frase que todavía me da escalofríos: no hay niños con ellos, solo dos adultos. A mi padre le tomó segundos entender lo imposible, que nadie más había bajado, y que la risa venía de un lugar donde no debería haber nada. Entre la oscuridad, mi padre vio la cara de un niño mirándolo como jugando a las escondidas, con una sonrisa demasiado quieta. Quiso subir, pero el abuelo ya venía bajando. Notó la palidez de mi padre, y cuando mi padre intentó explicar, el viejo solo sonrió y siguió trabajando, como si esa clase de cosas fueran tan normales como un clavo torcido. Arriba, las voces se apagaron, la dueña bajó para despedirse, y mi padre sintió, con una certeza física, que el niño seguía espiándolos desde donde la luz no llega. Cuando terminaron, el abuelo pidió que lo acompañara al segundo piso, donde las habitaciones tenían las puertas abiertas, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace poco. Entraron a una oficina, y un retrato dominaba el lugar. Un niño de unos 5 años con síndrome de Down sonriendo, una sonrisa que parecía querer ser inocente y no lo lograba. El abuelo dijo que el niño había muerto hace mucho, pero que seguía allí, desde entonces, en la casa. Mi padre sintió alivio por un segundo, porque si el niño era un fantasma conocido, tal vez no era peligro, tal vez solo era tristeza. Salieron como siempre. Mi padre acompañó al abuelo hasta su camioneta, y afuera el viento estaba demasiado caliente, un calor que quemaba la cara como si el aire tuviera fiebre. El viejo intentó explicarle, con su español incompleto, que la casa era especial, pero que no había de qué preocuparse, y mi padre quiso creerlo. Mi padre se quedó en la puerta despidiéndose, por costumbre mirando al abuelo alejarse. Entonces el abuelo bajó la ventana y le gritó desesperado que corriera: corre, corre, como si hubiera visto algo detrás de él. Mi padre obedeció, se acercó, y el viejo le dijo que se subiera, que no se quedara allí, con una urgencia que le temblaba en la voz. Desde la camioneta, el abuelo señaló hacia la puerta abierta de la casa, y mi padre miró con atención. Adentro, apenas a 1 metro de donde él había estado, una mujer vestida completamente de negro los observaba, inmóvil, como una sombra con intención. No era solo una presencia, era una mirada llena de odio, de resentimiento, de algo acumulado que no se parece a la tristeza humana. La mujer se dio la vuelta y caminó hacia adentro, perdiéndose en la oscuridad, y el abuelo se tocó el pecho, como si ese susto doliera físicamente. El viejo repetía que mi padre no podía quedarse, que se fuera,
que aquello ya no era cosa de ellos, y mi padre, terco, respondió que era su trabajo, que no podía perderlo, como si el empleo valiera más que la piel. Al final el abuelo se marchó muy lento, como esperando que mi padre se arrepintiera, y mi padre entró y cerró la primera puerta de malla metálica. En ese instante todo cambió, como si la casa se acomodara a su alrededor, apretando el aire, bajando el mundo sobre sus hombros. Sintió un zumbido en la cabeza, una presión en el pecho, y de pronto le sangró la nariz, y hasta respirar le dolía, como si el oxígeno hubiera decidido volverse ácido. Se acostó, cerró los ojos, y lo despertó el llanto de un niño, un llanto que venía de lejos, de una esquina de la casa que parecía más profunda que las demás. Abrió la puerta un poco, escuchó una voz de mujer hablándole al niño con un tono amenazante y burlón a la vez, y el miedo le partió las decisiones en pedazos. Un grito retumbó por toda la casa y mi padre cayó de espaldas, empezó a orar. Pero apenas salieron las primeras palabras escuchó pasos corriendo hacia su habitación. Cerró con seguro, buscó un número para llamar a la dueña, encontró el papel y dudó, porque llamar de madrugada era exponerse al ridículo, a que lo despidieran, a que le dijeran que estaba loco. En su cabeza se mezclaban la sonrisa del niño del retrato, la mujer de negro, los ruidos, y esa sensación de que había una cuenta regresiva pegada a su destino. Aún así entendió que tenía que salir, porque alguien había corrido hacia su puerta y no había escuchado que se alejara, como si siguiera allí respirando detrás de la madera. Abrió con cuidado, no vio sombra y avanzó hacia el salón donde estaba el teléfono con todas las luces encendidas, como si la electricidad fuera una defensa. Las luces empezaron a parpadear, no como si se fueran a apagar, sino como si el voltaje bajara por culpa de algo que no se ve. Mi padre sintió que llamar ya no era lo correcto, como si la casa escuchara y respondiera con burla, así que regresó al cuarto sin apagar una sola luz. Al pasar por la puerta del sótano escuchó la voz del niño agitada, diciendo algo incomprensible, y de pronto la vocecita se cortó seca, como si alguien le hubiera tapado la boca. Mi padre corrió al cuarto y se quedó dormido de golpe, como si alguien le hubiera empujado a dormir para que no pensara. Cuando amaneció, la dueña golpeó la puerta con una urgencia rara, y al salir mi padre vio los cajones de los muebles abiertos, cosas afuera, como si alguien hubiera profanado cada rincón. La casa parecía registrada por manos impacientes, como si hubieran buscado algo y no lo hubieran encontrado. Mi padre intentó decirle a la dueña que no era solo el niño, que había alguien más, y ella lo miró con una calma que ya no parecía normal, como si estuviera midiendo cuánto había visto. Lo mandó con el abuelo al centro del pueblo a buscar algunas cosas, y mi padre sintió que era un pretexto para sacarlo de la casa, para darle aire antes de que se asfixiara del todo. En el pueblo tomaron café, y por un rato la vida volvió a tener bordes. Las calles tuvieron sonido humano, y mi padre casi se convenció de que todo era cansancio. Pero al regresar, una anciana negra salía del lugar, y miró al abuelo con coraje, y el viejo la ignoró, murmurando que era mala mujer, bruja. Esa palabra se quedó flotando, no como insulto, sino como etiqueta de algo que el abuelo ya no quería explicar. Mi padre entró y sintió oscuridad adentro, aunque afuera todavía había tarde, como si la casa se tragara la luz. Escuchó a la dueña en el sótano hablando como si llamara a alguien desde la escalera, y un hombre desconocido apareció para cerrar la puerta al ver a mi padre. Mi padre entendió, sin que nadie se lo dijera, que había cosas que pasaban allí abajo que no le correspondían, y esa certeza lo humilló, porque lo convirtió en invitado en su propio trabajo. Desde la cocina vio al abuelo batallando con un cuartito detrás de la casa, y entonces la vio, a lo lejos a unos 100 metros, la mujer de negro acercándose a una velocidad que no era humana. No parecía correr, porque sus piernas no se movían, pero avanzaba, y esa contradicción le heló la sangre a mi padre. Le gritó al abuelo, lo señaló, y el viejo corrió con sus piernas cansadas hasta el frente, con una desesperación que le devolvió a mi padre el terror. Vámonos, esto ya no es cosa de nosotros, ven conmigo, le dijo el abuelo, y mi padre volvió a negarse, como si negar fuera su forma de no derrumbarse. Esa fue la última vez que el abuelo lo vio con vida, y aunque entonces nadie podía saberlo,
Esa frase se siente escrita con tinta negra sobre el recuerdo. El abuelo se subió a su camioneta y se marchó a toda velocidad. Y mi padre entró corriendo, empujado por la necesidad absurda de cumplir, de ayudar, de no verse a sí mismo como un hombre derrotado por una sombra. Corrió hacia la puerta del sótano, tocó, y el hombre desconocido le abrió ordenándole ayuda, como si el miedo no existiera, como si lo urgente fuera más grande que lo imposible. Sacaron una cama de metal plegable del cuarto de afuera, la llevaron al sótano, y luego el desconocido pidió cobijas y almohadas del segundo piso. Mi padre subió, y por un instante sintió calma, como si la casa fingiera dormir, para que él bajara la guardia. Pero entonces escuchó rezos, primero una voz, luego otra, y luego muchas, como una congregación creciendo desde la sala de velación. No sonaba nada cristiano, no se sentía como algo bueno, y esa diferencia le golpeó la fe como una piedra. Cuando bajó las escaleras, las voces callaron de golpe, y el silencio fue peor, porque se sintió como una trampa que se cierra. Al final, inevitable, volteó hacia la puerta de la sala de velación, y vio bultos hincados, figuras cubiertas de negro de pies a cabeza, mirándolo. Una se levantó y caminó hacia él, y mi padre sintió que se desmayaba sin caer, como si el cuerpo quisiera huir, pero el alma se quedara clavada. Entonces la figura habló en perfecto español, y se descubrió el rostro. Era una mujer normal, y pidió perdón, diciendo que vinieron a ayudar, y que creyeron que algo más bajaba. Mi padre se disculpó también, pero el alivio duró poco, porque lo normal en esa casa siempre parecía prestado. Las mujeres regresaron a la sala sin explicar demasiado, y mi padre volvió al sótano donde la dueña y el desconocido terminaban de armar la cama. El hombre dijo una frase que se quedó en la cabeza de mi padre como una orden. Este es el único lugar de la casa donde no podría entrar, sin aclarar quién. Mi padre no entendía nada, pero sí entendía el cansancio, esa fatiga mental de vivir con la adrenalina encendida, de sospechar de cada crujido. Pasaron horas, los rezos continuaron, y cuando finalmente pararon, mi padre salió al porche y vio salir a las mujeres, jóvenes y viejas, distintas entre sí, incluso una monja entre ellas, y al final una anciana que el abuelo había llamado bruja. Una chica que hablaba español se acercó a mi padre con una delicadeza grave y le dijo que descansara, que hoy la casa estaría en paz, pero mañana no. Mi padre preguntó qué podía hacer si regresaba ella, y la respuesta fue simple: corre, corre mientras tengas oportunidad. Mi padre lloró al decir que no podía irse, que debía quedarse esos 2 meses para luego reunirse con su hermana, como si la promesa fuera una cuerda al cuello. La chica le repitió que corriera si veía algo raro, y lo tocó en el rostro como quien despide a alguien que no sabe que ya lo están despidiendo. Antes de irse, él dijo que se quedaría, y que orar era lo único que sabía hacer, y entonces la chica sonrió con una ternura triste, como si ya hubiera escuchado esa frase demasiadas veces. Fue ahí cuando pronunció la sentencia que da título a esta historia: aquí no te encontrará Dios, con una calma que no era crueldad, era certeza. Mi padre sintió una desolación profunda, una soledad absoluta, como si por primera vez Cristo no respondiera en su pecho. Esa noche llamó a mi madre, le contó algunas cosas, y aunque él intentaba sonar fuerte, su voz llevaba algo quebrado que a mi madre la dejó deshecha. Mi madre colgó y se sintió enferma de golpe, como si la distancia no impidiera que el miedo viajara. Despertó empapada en sudor, buscó un crucifijo que solía tranquilizarla y no lo encontró. Revolvió el cajón y solo halló vacío. Caminó a la cocina por agua, sed insoportable, y entonces un sonido a sus espaldas la detuvo, como si alguien le hubiera puesto una mano fría en la nuca. La luz de la luna entraba por un tragaluz y, al fondo del pasillo, mi madre vio un crucifijo enorme en la pared, tamaño real, y en él a alguien clavado que no era Jesús, pero se le parecía, respirando con dolor. Intentó convencerse de que era fiebre o una alucinación, y se dio media vuelta, pero escuchó algo caer, como si ese falso crucificado se hubiera desprendido y tocara el suelo. Sin voltear siguió y escuchó pasos levantándose y caminando hacia ella, pasos pesados, seguros, como si lo imposible ya hubiera prendido el camino.
Lo siguiente que recuerda son los brazos de mis abuelos sosteniéndola, llevándola a la cama, mi abuela cuidándola el resto de la noche. Yo desde mi cuarto recuerdo voces y movimiento, y también recuerdo con una incomodidad que me persigue pasos de dos personas en el pasillo, como si alguien más hubiera estado allí. Nunca se lo dijimos a mi padre, y tal vez por eso la historia tiene un hueco, un silencio que nadie quiso mirar de frente. Mientras tanto, en la funeraria, mi padre vivió una calma rara, una calma que no tranquiliza, una calma como la que cae antes de un golpe. La dueña no salió del sótano, una niebla baja rodeaba la casa, y cuando mi padre apagaba luces, vio a la mujer de negro en el porche, mirando hacia adentro a través de la puerta de rejilla. Mi padre le gritó que no podía entrar, como si decirlo en voz alta lo hiciera verdad, y se tomó una pastilla para controlar los nervios, sin saber si la pastilla lo ayudaba o lo abría. Desde la ventana de la cocina, entre la niebla, mi padre vio figuras de decenas de personas paradas mirando la casa, quietas, como un público esperando que empiece la función. La mujer de negro no iba a entrar esa noche, pero afuera ya no era la única que quería hacerlo, y mi padre deseó que la noche durara para siempre, porque el amanecer significaba un nuevo día más cerca del final. Caminó por los pasillos sin poder dormir, tomando pastillas, escuchando en el sótano a alguien correr nervioso, y supo, con certeza, que no era la dueña. Entonces oyó pasos en el porche, se asomó, y vio que la mujer ya no estaba frente a la puerta, estaba rodeando la casa, y de pronto ya no se escuchaban sus pasos en la madera, como si caminara sin tocar el suelo. Un sonido lo jaló hacia la ventana del pasillo que llevaba al sótano, cerca de su cuarto, y vio la mano de la mujer forcejeando, abriendo, metiéndose. La ventana se abrió, el brazo se coló, y detrás entró cabello negro, podrido, como si la noche se despeinara para meterse en su mundo. Mi padre corrió a la puerta del sótano y tocó desesperado, repitiendo en su cabeza la frase del desconocido sobre ese lugar donde ella no podría entrar. La dueña le abrió al fin y lo dejó pasar, y mi padre bajó hasta ver la luz tenue de una lámpara junto a la camita, el único punto cálido en un sótano demasiado grande. Mi padre quiso decir que alguien entró por la ventana, pero las palabras se enredaron y la dueña lo miró como si ya supiera lo que venía. Ella vio el frasco de pastillas en su mano y preguntó qué se estaba tomando, y cuando él dijo que eran las que ella le dio, la mujer negó con una expresión que mezclaba asombro y compasión. Le pidió que recordara cuándo se las dio, y mi padre no pudo, como si el recuerdo hubiera sido arrancado de su cabeza con uñas. La dueña insistió en que durmiera, que al despertar su mente estaría más clara, y mi padre, agotado, se dejó caer en el sueño como quien se rinde para no gritar. Soñó con nosotros, con casa, con comida, con abrazos, con una felicidad lenta, pesada, como si el sueño quisiera que se quedara allí para siempre. En el sueño mi madre le decía que todo estaba bien, que todo estaba bien ahora, y él veía su vientre, mi madre embarazada, y lloraba de alegría. Luego ella le decía que nunca lo conocería, que tomara su pastilla, y el sueño se torcía, y mi padre se negaba, y gritaba que no. Abrió los ojos, y vio a la dueña sobre él con una pastilla entre los dedos, intentando calmarlo, diciendo que él estaba gritando por una pesadilla. Mi padre se levantó, aturdido, y antes de salir murmuró lo del niño, que estaba abajo, y la dueña respondió que no había niño, que todo lo tenía en la cabeza, tocándose la sien como si allí estuviera el problema. Afuera eran horas profundas de la madrugada, pero mi padre, por primera vez desde que llegó, sintió una claridad peligrosa, como la calma que dan ciertas sustancias antes de la caída. En ese estado llamó a mi madre, se disculpó por los últimos días, y dijo que se sentía mejor. Incluso se rió diciendo que quizás estaba volviendo loco por vivir en una funeraria. Mi madre estaba casi dormida, y le dijo que descansara, y antes de colgar soltó una frase que partió al mundo. Creía estar embarazada. La noticia lo golpeó no por el embarazo en sí, sino porque su sueño había anunciado esa palabra con una precisión que ya no parecía casualidad. Al colgar, escuchó una risa escondida, como si alguien se burlara de él desde un rincón de la casa,
y la molestia le ganó al miedo. Tomó un martillo que por alguna razón estaba en la cocina y recorrió los pasillos buscando el origen de los murmullos, como quien busca una pelea para no sentir que está huyendo. No encontró nada, todo parecía en orden, la casa estaba vacía, y aún así sus manos temblaban como si sostuvieran hielo. Regresó a su cuarto y antes de entrar lo vio. En su cama extendida había alguien acostado, tapado hasta la cabeza, de espaldas a él. Dio un paso atrás y eso que estaba allí hizo un sonido extraño, como una risa que no puede contenerse, y se destapó un poco. Se asomó cabello negro, podrido, como el cabello de un muerto que ha salido de la tumba, y mi padre sintió que el corazón se le encogía hasta doler. Entonces la figura se volteó, y era la mujer de negro, pero no era solo ella. Había algo en su rostro que le borró la esperanza, un detalle que no sabemos nombrar porque mata la razón antes de que nazca la palabra. Mi padre gritó, un grito que no se parece al miedo común, sino a ese miedo que deja una marca, y cayó desmayado frente a la puerta abierta, mientras un olor a podrido salía de su cuarto como si la casa exhalara. Un nuevo grito lo obligó a levantarse tambaleando, y venía de las salas de velación, donde la dueña corría llorando diciendo que su niño no estaba, que se lo llevaron, que ella se lo llevó. Mi padre recordó la sonrisa del retrato y sintió con una punzada de ternura y terror que lo que venía ya no era solo una casa jugando con sonidos, era algo cazando. Y en ese instante, mientras mi padre corría hacia el sótano buscando una voz pequeña en la oscuridad, la casa parecía inhalar, como si se preparara para cerrar todas sus salidas al mismo tiempo. Las luces temblaron, el aire se espesó, y el silencio se acomodó como una mano sobre la boca de alguien que intenta pedir ayuda. Mi padre bajó un escalón más, llamando al niño, y por primera vez sintió que alguien lo escuchaba, no con compasión, sino con hambre. Y justo cuando creyó oír una risa mínima detrás de los ataúdes, una risa que no era de juego, la oscuridad se movió como si tuviera cuerpo, acercándose sin prisa hacia donde él estaba. Mi padre bajó al sótano con el nombre del niño atravesándole la garganta, y la respuesta fue un silencio tan compacto que parecía una pared. La oscuridad no estaba quieta, se arrimaba, respiraba cerca, como si el aire tuviera dientes y supiera medir la distancia entre un latido y el siguiente. Arriba la dueña seguía gimiendo su desesperación, pero la casa absorbía ese llanto y lo devolvía convertido en ecos, como si lo estuviera masticando. Mi padre avanzó entre ataúdes y cajas viejas, y cada paso levantaba un olor húmedo, agrio, como si el piso guardara años de miedo derramado. La luz se apagó por completo y el sótano quedó en una noche sin bordes. Una noche que no pertenecía a la madrugada de afuera. Mi padre estiró los brazos y tocó madera, tela, metal frío, y nada de eso le devolvió calma porque todo sonaba distinto cuando no se ve. Entonces sintió el tirón, una presión pequeña en el pantalón, como una mano infantil buscando refugio. Él agachó el cuerpo de inmediato, pronunciando el nombre del niño con una ternura rota, como si el cariño pudiera encender una lámpara en medio del vacío. La manita volvió a jalarlo, esta vez más insistente, y mi padre se dejó guiar unos pasos, arrastrando los pies para no tropezar con los ataúdes. Estiró la mano y encontró algo tibio, algo que no debía existir allí abajo, y por un instante creyó que había logrado tocar al pequeño, pero la textura cambió en su palma, se volvió húmeda, resbalosa, y un aliento caliente le rozó la muñeca como el soplido de un animal. En ese mismo segundo, entendió que no era una mano lo que lo buscaba, era otra cosa imitando el gesto de un niño para acercarlo. Sintió la presión en la pierna, justo arriba de la rodilla, como si unos dedos apretaran con fuerza, y él bajó la mano desesperado para apartarlos. Lo que tocó no eran dedos, y era piel blanda y una línea de dientes escondidos, y el olor a podrido le estalló en la nariz con una violencia que le hizo lagrimear. La mordida no fue un golpe, fue un abrazo de carne, un cierre lento, como si la casa quisiera marcarlo para que no pudiera decir después que todo fue un sueño. Mi padre gritó, pero el sonido se ahogó en la oscuridad, como si alguien le apretara el pecho desde adentro. Se zafó a tirones, sintiendo que la boca lo seguía, insistente, como si se riera sin sonido,
y caminó a ciegas buscando las escaleras con las manos. Tropezó con algo que rodó por el suelo, oyó el golpe hueco de un objeto antiguo y le pareció escuchar una risita mínima que no venía de su boca. Sus dedos por fin encontraron el borde de un escalón y entonces el sótano pareció inclinarse como si la casa intentara hacerlo caer de nuevo. Subió arrastrándose, golpeándose las rodillas, con la sensación de que detrás de él el aire se abría y cerraba como una mandíbula. Cuando llegó arriba, la puerta del sótano estaba asegurada, como si alguien lo hubiera cerrado para encerrarlo allí abajo. Mi padre golpeó, empujó, y la adrenalina le dio una fuerza que no era suya, una fuerza desesperada de animal acorralado. La puerta cedió con un crujido, y el pasillo lo recibió con una penumbra enferma, luces tenues como velas que ya se van a apagar. Corrió sin mirar atrás, porque entendía que mirar era regalarle un segundo a aquello que lo seguía, y en una casa así un segundo se vuelve una eternidad. Llegó a su habitación y la puerta estaba abierta como si lo estuviera esperando, y en la cama había de nuevo una figura tapada hasta la cabeza. No era posible, se dijo, no podía ser la misma escena repitiéndose como un castigo, y aún así su cuerpo la reconoció con un terror inmediato. Se dio la vuelta y corrió hacia la cocina, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pasos, como si alguien caminara al mismo ritmo pero sin tocarlo. En la cocina encontró a la dueña paralizada frente a la ventana que daba al campo, con los ojos clavados hacia la niebla como si mirara un entierro sin ataúd. Mi padre siguió su mirada y vio la figura de la mujer de negro alejándose en la oscuridad, y a su lado un niño, tomado de la mano, caminando con una docilidad imposible. La silueta del pequeño parecía más ligera que el aire, y aún así cada paso de ambos dejaba un rastro de sombra, como si la tierra se manchara al tocarlos. La dueña soltó un grito que no sonó humano, un grito de madre a la que le arrancan algo del alma, y salió corriendo hacia el campo sin pensar, perdiéndose en la noche. Mi padre se quedó solo en la casa otra vez, con la certeza de que el lugar había terminado de mostrar su verdadera cara. Quiso huir de inmediato, dejarlo todo, ropa, herramientas, orgullo, y no volver a pronunciar el nombre de ese pueblo jamás. Pero recordó su pasaporte guardado en la caja fuerte de la oficina del segundo piso, y entendió que sin ese documento se quedaba atrapado, vulnerable, sin salida. Subió las escaleras como si subiera por la garganta de un monstruo, escuchando la madera crujir bajo su peso con una queja que parecía una risa. En la oficina la caja fuerte brillaba apenas con el reflejo de una luz moribunda, y sus manos temblaban tanto que le costaba sostener el dial. Intentó recordar la combinación como quien intenta recordar una oración cuando el miedo ya se comió todas las palabras. Sus dedos giraron una y otra vez, adivinando, equivocándose, sintiendo detrás de la puerta un olor a podrido que avanzaba por el pasillo como una marea. La peste se acercaba sin prisa, segura, como si supiera que el tiempo era suyo y que mi padre estaba prestado. La caja no cedía, y mi padre sintió la desesperación doblarle la espalda, como si un peso invisible lo obligara a arrodillarse. Al fin, por accidente o por misericordia, el mecanismo hizo clic, y la puerta pesada se abrió con un suspiro metálico. Mi padre levantó el pasaporte como quien levanta un salvavidas, y en un impulso gritó «Gracias, Dios mío», sin entender que esa frase era una provocación allí adentro. En cuanto lo dijo, escuchó rezos abajo, en la sala de velación, con una claridad que le heló la sangre. No eran murmullos ni ecos, eran voces completas, articuladas, un coro de mujeres que rezaban como si rodearan un cuerpo, como si estuvieran velando algo que todavía no terminaba de morir. Mi padre salió al pasillo con el pasaporte apretado contra el pecho, y vio que las luces estaban más tenues que nunca, como si la casa estuviera a punto de quedarse ciega. Se acercó a la sala de velación y prendió la luz con una urgencia infantil, como si encender fuera a expulsar. La sala estaba vacía, sin nadie, sin mujeres, sin monja, sin nada, y aún así las voces seguían un instante más, como un humo que tarda en disiparse. Entonces sintió presencia a sus espaldas, y supo que no debía voltear, pero su cuerpo lo hizo porque el miedo también manda. En el pasillo, alineadas como sombras con intención,
Había más de 10 figuras cubiertas en negro de pies a cabeza, inmóviles, mirándolo como si lo hubieran estado esperando. No eran las mujeres que él había visto antes, porque en esas figuras había un silencio peor, una falta de respiración que se notaba aunque estuvieran lejos. Mi padre corrió como nunca, sin rumbo, sin plan, solo alejándose de esa fila de oscuridad que parecía estirarse con cada paso. Salió de la casa como pudo, atravesando el porche, tropezando con el escalón, y el aire de afuera no lo salvó porque la noche parecía la misma, solo más amplia. Siguió corriendo por la carretera hasta que las piernas le fallaron y cayó de rodillas, jadeando como si los pulmones se le fueran a romper. El amanecer empezaba a clarear, pero la claridad no traía alivio, solo hacía más real el hecho de que estaba solo en un lugar extraño, sin saber a cuántos metros quedaba ayuda. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y él se quedó mirando el suelo, temiendo levantar la vista y ver la mujer de negro a unos pasos, flotando sobre la tierra. Entonces escuchó un automóvil acercarse, frenar, y una puerta abrirse con prisa. Varias mujeres bajaron, entre ellas la chica que hablaba español, y su presencia no era milagro, era una advertencia cumplida. La chica se agachó frente a mi padre, lo miró con una seriedad triste y le preguntó qué pasó con la dueña, dónde estaba el niño, por qué temblaba así. Mi padre balbuceó la verdad como pudo, que el niño se fue, que se lo llevó ella, que no volvería por sus cosas, que el sótano lo mordió con una boca que no era boca. La chica no se sorprendió como lo haría alguien normal, solo apretó los labios, como quien escucha algo que temía escuchar. Una de las mujeres dijo que podían ir por la mochila y la ropa, pero mi padre se negó con una fuerza absoluta, porque entendía que esa casa ya lo había tocado, y volver era dejarse agarrar otra vez. La chica tomó una decisión rápida, y le dijo que subiera al auto, que lo llevaría a un lugar seguro, y que ella se encargaría de lo demás. Lo llevaron a un hotel a la orilla de la carretera, antes de entrar al poblado, un lugar corriente donde la luz de neón parecía más viva que la de la funeraria. La chica entró a recepción, consiguió una llave y le dio instrucciones claras, que no saliera, que si necesitaba comida la pidiera, que no se fuera a caminar como si nada. Le dio dinero, una cantidad pequeña, y esa pequeñez lo humilló porque mi padre había cruzado fronteras para salvarnos, y ahora dependía de una desconocida para sobrevivir una noche. En la habitación mi padre se sentó en la cama con la espalda pegada a la pared, sosteniendo el pasaporte como si fuera un crucifijo, y por primera vez se permitió llorar sin ruido. No lloraba solo por miedo, lloraba por la sensación de haber sido abandonado, como si su fe hubiera quedado atrapada en la casa y él hubiera escapado sin ella. Esa noche intentó dormir, pero al cerrar los ojos veía el cabello negro, la sonrisa escondida, la boca apretando su pierna. Se levantó varias veces a revisar la ventana, la puerta, el baño, como si el motel fuera una extensión de la casa, como si la mujer de negro pudiera doblar el espacio y aparecer donde quisiera. A ratos se convencía de que estaba a salvo, y a ratos escuchaba un rumor en el pasillo que lo regresaba al porche de madera, a las luces que se encienden solas, al quejido de mujer que no tiene garganta. Según contó la chica después, cuando lo dejó allí él parecía tranquilo, demasiado tranquilo, como quien ya no pelea porque ya se rindió. Y esa tranquilidad fue lo que más asustó, porque no era paz, era apagarse. En la madrugada el teléfono de la habitación sonó, o al menos eso dijo la recepción después, porque alguien llamó pidiendo ayuda. La voz era la de mi padre, pero no sonaba como mi padre, sonaba rota, espesa, como si hablara con la boca llena de tierra. Dijo que una mujer estaba flotando en el cuarto, que estaba sobre él, que se reía sin reír, y pidió que alguien subiera. Nadie subió, porque en un motel de carretera la gente que grita de madrugada suele ser un problema repetido, y el miedo ajeno no es prioridad cuando trabajas a esas horas. Mi madre supo esto mucho tiempo después, y cada vez que lo repite se le quiebra el rostro, como si estuviera pidiendo perdón por algo que no podía controlar. Lo encontraron por la mañana, rodeado de botellas y pastillas que nadie supo de dónde salieron, como si alguien hubiera decorado la escena para que todos tuvieran una explicación fácil. La versión oficial fue simple: abuso de alcohol y medicamentos, una muerte súbita, un corazón que dejó de funcionar.
pero la familia siempre supo otra cosa, que mi padre murió con miedo, con un miedo tan grande que le arrancó el cuerpo desde adentro. Encontraron marcas en su pierna, dijeron algunos, una zona moratada, una impresión extraña, como si le hubieran apretado con fuerza, pero nadie quiso dejar eso escrito. La chica, Lucía, meses después vino a México y nos habló de parte de lo que vivió, y su voz era calma, como si hubiera aprendido a mantener la serenidad frente a cosas que no deberían existir. Nunca explicó por qué ella estaba allí, ni quiénes eran exactamente las mujeres que la acompañaban, ni qué rezaban, ni a quién llamaban cuando se reunían. Solo repitió una idea con firmeza, que lo que atormentó a mi padre estaba atado a esa casa, y que sacarlo de allí no significaba vencerlo, solo moverlo. Mi madre viajó sola a buscar el cuerpo y el mundo se le volvió pesado, como si cada trámite fuera un castigo. En la morgue apareció el abuelo, el viejo que ayudaba en la funeraria, y se quedó cerca como si no quisiera dejarla sola en un lugar donde la muerte ya había tomado confianza. También apareció la dueña de la funeraria, la misma mujer que corría desesperada por su hijo, y le ofreció transportar el cuerpo, como si quisiera compensar, como si quisiera arreglar algo con dinero. El abuelo le hizo una señal a mi madre para que no aceptara, una señal silenciosa o urgente, como si supiera que subir el cuerpo a la carroza de esa mujer era abrir una puerta que no se cierra. Mi madre no tenía suficiente para el traslado y la tentación era enorme, pero el abuelo sacó sus ahorros y se los dio, como si pagar fuera una forma de cortar el vínculo. Mi madre nunca olvidó esa mano temblorosa entregándole dinero porque se sintió como el último gesto de humanidad frente a una casa que había perdido la suya. Cuando todo quedó arreglado, mi madre pidió ir al lugar donde encontraron a mi padre, y el abuelo la llevó en silencio. Los trabajadores del motel parecían saber quién era ella, y un chico latino, intentó explicarle lo que pasó, que esa madrugada mi padre llamó diciendo que una mujer flotaba. Dijo que nadie subió porque pensaron que era otro cliente borracho. Y esa frase, dicha con normalidad, fue una puñalada para mi madre. Ella quería gritar que no era un borracho, que era un padre, un hombre bueno, un hombre que se había negado a venderse y que estaba siendo casado por algo que no tiene nombre. Pero no gritó, porque hay dolores que te dejan sin voz y te convierten en una sombra de ti mismo. Volvió a casa con el cuerpo y con un hueco que no se llenó con nada, ni con rezos, ni con explicaciones, ni con tiempo. Después de la muerte de mi padre, la casa de nosotros cambió de temperatura, no por el clima, sino por la ausencia. Hubo semanas extrañas donde costaba distinguir el sueño de la vigilia, donde el dolor te hace caminar en automático y la cabeza inventa escenas para sobrevivir. Mi madre por un tiempo quitó crucifijos y objetos religiosos, no por rechazo, sino por miedo, como si la fe se hubiera convertido en un foco que atrae lo que no quieres ver. Y entonces empezaron los episodios, no grandes apariciones de película, sino detalles, llamadas, respiraciones, ruidos mínimos que te desgastan más porque no puedes probarlos. Una noche, estando yo sola, sonó el teléfono cerca de las 11. Contesté esperando a mi madre, y solo hubo silencio, un silencio con intención. Colgué, volvió a sonar, contesté con rabia, y escuché una respiración agitada que me revolvió el estómago, y colgué insultando al aire como si el insulto fuera defensa. Volvió a sonar y contesté lista para gritar otra vez, pero no hubo respiración, solo interferencia, un chisporroteo leve. Y luego escuché algo que me heló el cuerpo, la voz de mi padre hablando tranquilo con alguien más, como si estuviera en una oficina, como si nunca se hubiera ido. Se escuchaba lejos, bajito, como una grabación oculta, y aún así reconocí su tono, esa forma de hacer pausas, esa manera de reír sin reír cuando intenta ser amable. La otra voz, con el tiempo, supe reconocerla también, era Zamora, un amigo policía de mi padre, del que no sabíamos nada desde hacía años. Me quedé escuchando, inmóvil, sintiendo que el aire se hacía más denso, como si la casa se inclinara hacia el teléfono para oír mejor. La conversación se cortó de golpe, y volvió la respiración, pero ya no el teléfono, sino como si alguien se hubiera apartado, como si se hubiera cansado de jugar conmigo. Cuando se lo conté a mi madre,
Lo dejamos en una carpeta mental de cosas raras, porque a veces el dolor te obliga a archivar lo imposible para poder levantarte al día siguiente. Tiempo después, un primo de mi padre nos dijo que varios amigos suyos murieron en una balacera, entre ellos Zamora, y las fechas coincidían con el mes en que recibí esa llamada. Esa coincidencia no era una prueba de nada, pero era un golpe al estómago, porque significaba que la voz del teléfono no era un recuerdo, era otra cosa. Lucía nos visitó y sentimos alivio, porque su presencia era calmada, como si trajera un poco de orden, una energía tranquila que hace pensar que lo malo no gana siempre. Hablaba con cuidado, como quien elige palabras para no despertar algo dormido, y mi madre la miraba con una gratitud silenciosa. Pero esa visita también coincidió con otra cosa, con un rumor en el barrio, con un comentario que parecía chisme, y terminó siendo amenaza. Una vecina, doña Juana, nos dijo un domingo en el mercadillo que su hijo pequeño, Daniel, tenía miedo de pasar frente a nuestra casa. Se reía mientras lo contaba, como si fuera una ocurrencia graciosa, diciendo que el niño decía ver una bruja de negro parada arriba del árbol grande del patio, mirando hacia nuestra ventana de la sala, intentando asomarse. La descripción me apretó la garganta porque no era una bruja cualquiera, era una figura negra, inmóvil, con obsesión, exactamente como lo que mi padre vio. La vecina añadió que el niño también decía ver fantasmas por todas partes y quiso contarnos más historias, pero ya no escuchábamos, porque una sola frase bastaba para cambiar el aire. Dijo que primero la veía en el árbol y luego, con los días, la veía pegada a la ventana, como si estuviera a punto de entrar. Nosotros nunca la vimos, y esa falta de evidencia no fue alivio, fue miedo, porque significa que quizá no quiere que la veamos, que quizá solo se muestra cuando le conviene. Pasó el tiempo y uno aprende a vivir con una sombra en la nuca, a normalizar la tensión como si fuera parte de la casa. Pero hace poco, semanas después de que se publicara la historia, ocurrió algo que volvió a encenderlo todo. Mi madre iba a estar con un amigo, Alejandro, y yo le dije que llegaría alrededor de las 9, porque acostumbramos comer tarde cuando nos vemos. Me confié, pasé por comida, pensé en llevarle pollo frito, porque era su antojo de fuera, y perdí tiempo. Mi madre llegó puntual y encontró la puerta abierta, las luces apagadas, y pensó que yo estaba allí, haciendo mis rarezas. Mientras dejaba sus cosas, vio al fondo de la sala una figura bailando, moviéndose con la música que se colaba de la casa vecina, una música antigua, como de película vieja, y ese detalle fue lo más perturbador, porque era demasiado humano. Cuando mi madre prendió la luz, la figura desapareció de su vista, como si hubiera sido tragada por el aire. Y en ese momento escuchó mi auto llegando. Ahí se dio cuenta de golpe de que no era yo quien estaba dentro, porque yo venía entrando, y el cuerpo se le enfrió como si la sangre se hubiera escondido. Hasta hoy ella quiere creer que fue un intruso, alguien que entró, escuchó música y se burló bailando antes de escapar. Una explicación absurda pero soportable. Yo quiero creerlo también, porque la otra opción es pensar que algo aprendió a imitar gestos cotidianos, que puede pararse en tu sala y moverse con calma, como si ya tuviera derecho. Y cuando uno acepta eso, entiende que el verdadero terror no es ver a la mujer de negro, es darse cuenta de que quizá no siempre se muestra con rabia, quizá a veces solo observa, ensaya, se adapta, porque si lo que habitaba aquella funeraria encontró una forma de salir, entonces la historia de mi padre no terminó en un hotel, solo cambió de dirección, y ahora camina por pasillos conocidos. Esa noche, después de cerrar puertas y revisar ventanas, mi madre me confesó algo que había guardado por vergüenza y por miedo. Dijo que por un segundo, justo antes de prender la luz, la figura bailando parecía mirar hacia ella, no con sorpresa, sino con reconocimiento, como si supiera quién era y por qué ese hogar estaba vacío por dentro. Dijo que no escuchó pasos corriendo hacia la salida, no oyó el típico golpe de alguien escapando, solo silencio, como si la casa se hubiera tragado a la visita. Yo no supe qué decirle, porque cualquier palabra sonaba a mentira, y porque en mi cabeza volvió la frase de Lucía: aquí no te encontrará Dios, dicha con esa calma triste que no perdona. Mi madre preguntó si creía que era ella, la mujer de negro, y yo no quise responder, porque nombrarla
tocarla se siente como abrirle la puerta con la boca. Y desde entonces han pasado pequeños detalles que nadie más notaría, pero que para nosotros son migajas de una presencia. A veces en la madrugada, una interferencia aparece en la televisión, aunque esté apagada, un chisporroteo mínimo como el del teléfono aquella vez. A veces al pasar frente al espejo del pasillo, uno siente que su reflejo tarda una fracción de segundo en copiar el movimiento, como si algo más estuviera usando tu cara para practicar. A veces el aire cerca de la ventana de la sala se enfría, no como el frío de la noche, sino como el frío de un sótano, un frío húmedo que te hace pensar en ataúdes. Y cada vez que eso pasa, mi madre se queda mirando el árbol del patio, no buscando una bruja, sino rogando no ver nada, porque hay cosas que una vez vistas, ya no se olvidan. Lo peor es que no siempre se siente como un ataque. A veces se siente como una espera, como si alguien estuviera del otro lado, midiendo horarios, aprendiendo nuestras costumbres, comprobando a qué hora llegamos, a qué hora apagamos luces, con qué sonido cerramos la puerta, como si esa presencia supiera que el miedo desgasta más cuando no explota, cuando solo se mantiene ahí, constante, como una gotera en la cabeza. Y por eso, cuando esta historia se cuenta completa, no se cuenta para asustar por asustar, se cuenta como homenaje y como advertencia, porque mi padre fue un hombre bueno, y aún así no bastó su fe, no bastó su carácter, no bastó su voluntad, porque hay lugares donde la bondad solo sirve para que el horror te elija con más ganas. Y si esa casa realmente era una puerta, entonces ahora el problema no es recordar lo que pasó, el problema es preguntarse qué fue lo que de verdad se vino con nosotros. Esa pregunta se volvió más pesada la primera vez que, sin darnos cuenta, repetimos un gesto de mi padre en la casa. Mi madre dejó una luz encendida en la cocina una noche, algo que él solía hacer cuando estaba nervioso, como si la luz pudiera vigilarlo. A la mañana siguiente, encontramos un cajón abierto, uno solo, como una burla, y adentro los objetos revueltos sin razón, como si alguien hubiera metido la mano buscando algo que no existe. No faltaba dinero, no faltaba nada valioso, solo estaba el desorden, esa firma infantil que deja al que quiere que lo notes. Mi madre cerró el cajón con cuidado, como si cerrarlo fuera el acto más importante del día, y me pidió que no lo mencionara, que no le diéramos importancia. Pero la importancia ya estaba, porque el miedo no nace del objeto, nace del mensaje, y el mensaje era simple: alguien sabe abrir lo que tú crees cerrado. Y desde entonces, cada vez que mi madre escucha música vieja en la calle, se le aprieta el pecho. Cada vez que una mujer vestida de negro pasa por la acera, aunque sea una señora cualquiera, mi madre la sigue con la mirada hasta que dobla la esquina, como si temiera que desaparezca sin caminar. Cada vez que suena el teléfono tarde y del otro lado hay silencio, mi madre tarda en colgar, porque una parte de ella aún quiere escuchar a mi padre, aunque sea una trampa. Yo también tengo ese veneno, esa esperanza sucia, y por eso entiendo por qué lo malo usa voces, porque sabe que el amor abre puertas, que el terror solo golpea. Y por eso también entiendo que lo que se llevó a mi padre no necesitaba matarlo en la casa para ganarle, solo necesitaba quebrarlo, moverlo, hacerlo correr, y luego esperarlo donde creyó estar seguro. Porque lo que nadie quiere aceptar es que mi padre salió de la funeraria. Sí, pero salió marcado por la mordida, por el olor, por la mirada de la mujer de negro, por la frase que le dijeron como sentencia, por la sensación de que la fe no lo alcanzaba. Y cuando alguien sale así, lo que sea que lo tocó aprende su ruta, aprende su olor, aprende su nombre, aprende el tono de su voz, para repetirlo por teléfono. Yo no sé si la dueña recuperó a su niño, no sé si lo encontró en el campo, o si se perdió con él para siempre. No sé si la funeraria siguió trabajando como si nada, con flores nuevas sobre un suelo viejo, con familias entrando sin saber dónde pisan. Solo sé que hay historias que no terminan con un funeral, terminan con una presencia cambiando de casa. Y lo más inquietante es que cuando uno recuerda con detalle, descubre pequeños puntos donde todo pudo cambiar. Si mi padre hubiera aceptado irse con el abuelo aquella noche, si hubiera escuchado a Lucía y corrido a tiempo, si hubiera rechazado aquellas pastillas,
cuyo origen ni siquiera podía recordar. Si hubiera entendido que ayudar a cargar una cama no era un favor, era un ritual para meterlo más adentro. Si hubiera visto antes que la casa no era solo un edificio viejo, era un lugar donde la muerte funciona como puerta giratoria. Pero la vida no se escribe con sí, se escribe con lo que pasó, y lo que pasó dejó un rastro que todavía respiramos. Ahora, cada vez que mi madre me dice que siente que alguien la mira desde la sala cuando apaga la última luz, yo no sé si consolarla o decirle la verdad. Y la verdad es que yo también lo siento. Una presencia mínima, como un peso que se posa en el aire cuando todo queda quieto. A veces incluso me parece oler ese podrido leve, no el de basura ni el de humedad, sino ese podrido específico que no pertenece a nada vivo. Y cuando lo huelo, mi mente regresa al sótano, a la boca apretando la pierna de mi padre, a la mujer de negro llevando al niño de la mano hacia la oscuridad. Entonces me pregunto si la mujer de negro se llevó al niño, o si el niño era el señuelo, si lo que caminaba con ella era lo que quería que mi padre viera para que lo siguiera con el corazón roto. Porque hay un detalle que se queda colgando, como un clavo en la pared, y es el baile. Esa figura en nuestra sala, moviéndose al ritmo de una música vieja, no parecía apurada, no parecía asustada, no parecía estar robando nada. Parecía ensayar, como si el acto de bailar fuera una manera de sentirse en casa, como si lo que salió de la funeraria hubiera aprendido que lo humano se imita mejor con gestos pequeños, con normalidad, con calma. Y si puede bailar, puede sentarse, puede esperar, puede esconderse detrás de una puerta sin hacer ruido, puede mirar desde un rincón sin reflejarse. Mi madre insiste en que era un intruso, y yo la dejo creerlo, porque a veces la mentira es el único medicamento que no te destruye el estómago. Pero hay noches en que, cuando escucho un crujido mínimo en el pasillo, yo también imagino una silueta quieta, tapada hasta la cabeza, acostada en una cama que ya estaba tendida hace un segundo. Y si algo aprendimos de mi padre es que lo peor no fue ver, fue sentir. Sentí que Dios no estaba allí. Sentí que la oración rebotaba en paredes que no la dejan pasar. Sentí que el lugar tenía dueño, y no era un dueño que quiera luz. Esa sensación, cuando se instala, te cambia la manera de mirar tu propia casa, porque de pronto la seguridad se vuelve una idea frágil. Cierras con llave, revisas ventanas, prendes luces, y aún así sientes que si algo quiere entrar, entra, porque no necesita permiso, solo necesita que tú creas que estás a salvo. Y quizá por eso estas historias se vuelven contagiosas, porque el miedo no viaja por la vista, viaja por la fe quebrada, por el recuerdo, por la palabra repetida en voz baja. Y esta casa, la nuestra, ya escuchó demasiadas veces ese nombre, ya escuchó demasiadas veces esa frase, ya tuvo demasiadas noches de silencio, y el silencio es el mejor aliado de lo que espera. Así que sí, la historia continúa, aunque parezca que terminó hace años. Continúa en cada llamada sin voz, en cada ventana que se siente observada, en cada música vieja que suena sin que nadie la ponga. Continúa en el árbol del patio, que sigue ahí como un dedo apuntando al cielo, como si alguien lo usara de torre para vigilar. Continúa en la posibilidad de que lo que se llevó a mi padre no se conformó con matarlo, sino que quiso quedarse con algo más, con un rastro que pudiera seguir creciendo. Y lo peor es que, desde hace unos días, mi madre dice que cuando apaga la luz de la sala, alcanza a ver, por una fracción mínima, una sombra pegada a la ventana, como si alguien apoyara la frente en el vidrio para mirar hacia adentro, esperando que alguien vuelva a decir, aunque sea por cansancio, aunque sea por miedo, la misma frase que mi padre gritó frente a una caja fuerte abierta.